En línea. Qué gusto saludarles. Bueno, pues ya estamos grabando, entonces vamos a comenzar con el tema de reproducción social. Diana, tienes la palabra. Adelante, por favor. Hola, pues muchas gracias. Primero, darles una enorme disculpa. Yo confundí la fecha que Heather seguramente me dio y estaba convencida que tenía que ir con ustedes el jueves. Así había planeado todo. Y bueno, pues me tomó por sorpresa. En otras circunstancias hubiera podido cambiar cosas e ir con ustedes hoy martes, pero por una circunstancia familiar no pude hacerlo, ¿no? Sé que hacer estas cosas híbridas cuesta un montón de trabajo y que requiere mucho esfuerzo técnico, así que se los agradezco mucho porque pues me ha tocado hacerlo y sé lo difícil que puede ser, además de que pues la dinámica no alcanza a tener la riqueza que evidentemente tiene pues la presencialidad y la relación directa, ¿no? Pero bueno, haré mi mejor esfuerzo y la única ventaja, digamos, o bueno, una de las ventajas posibles de hacerlo de esta manera es que tengo algunos materiales que utilizo para explicar estos temas y que bueno, pues estos recursos me permitirán hacerlo, ¿no? Bueno, yo he trabajado de distintas maneras la obra de Marx y las distintas formas en las que se ha recibido ciertos debates dentro del marxismo. Y pues cuando Heather platicaba conmigo sobre que el tema que les interesaba era hablar de reproducción social, pues por mi formación y por lo que yo trabajo, entonces pensé que lo mejor era hacerlo en el plano, digamos, más básico, más próximo al propio Marx, que creo que da bases fundamentales para entender de qué hablamos cuando hablamos de la reproducción social, que es un concepto con el que él intenta pensar lo que es el común denominador a toda forma de socialización humana, pero al mismo tiempo es la categoría que le permite pensar la especificidad de ciertos modos de reproducción, como sería el capitalista, por ejemplo, ¿no? Entonces es un tema fundamental y a mí me parece por eso que a veces lo más apropiado es leerlo desde la clave del propio Marx y por eso mi propuesta de lectura para esta exposición pues será, y es un texto clásico, es un texto que Marx escribió como una introducción a lo que hoy conocemos como los Grundrisse, que se traducen normalmente como los elementos fundamentales de la crítica de la economía política y que son los manuscritos, las muchísimas notas y manuscritos que Marx fue elaborando para después escribir el Capital, ¿no? Entonces, con esos textos, Marx estaba como elaborando ya una redacción de lo que después sería serviría como material para escribir el Capital. Y pues son una obra de una enorme riqueza, son textos muy amplios, pero tienen una introducción que es esta que yo les propuse, que es bastante más breve. Y también yo no les propuse incluso toda la introducción, sino solo un segmento de ella, porque ese pequeño segmento que tiene que ver con su explicación justo del proceso de reproducción social es una suerte de síntesis genial de lo que uno puede ver ya de manera mucho más amplia, vasta, justo en los Grundrisse o en el Capital, ¿no? Entonces tiene la cualidad de ser un texto sucinto, pequeño y cargado ya de las categorías y conceptos fundamentales con los que Marx va a entender esto, ¿no? Eso no lo hace precisamente sencillo, sobre todo si es la primera vez que nos estamos aproximando al asunto, pero, eh, pero bueno, es cosa de irlo elaborando, de irlo trabajando colectivamente también y de irlo leyendo con calma y con cuidado para irse apropiando de él, ¿no? Entonces, bueno, entonces por eso les propuse este texto. La introducción se conoce así como la introducción del 57, la introducción de 1857, pues particularmente el primer apartado que Marx titula Producción, Consumo, Distribución, Cambio y Circulación, ¿no? Si puedo hacerles una introducción a esto para hacérselos menos, digamos, abstracto, diría que aquí lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente.
Marx tenía la intención para esos años de su desarrollo intelectual, estaba buscando ya, digamos, ensamblar todas las piezas con las cuales él desde la economía política o la economía neoclásica estaba pensando el problema justo de la especificidad del capitalismo, o sea, qué es lo que hace el capitalismo distinto de otras formas de la reproducción de la riqueza. La pregunta de Marx desde muchos años antes era, cómo se produce la riqueza en el capitalismo, que es una riqueza que además replica una forma de propiedad privada que permite que ésta se acumule en unos cuantos, ¿no? Evidentemente en el sector, en la clase social que él y que el comunismo de la época pues identifica claramente con la burguesía. Entonces, la pregunta que Marx se venía haciendo es, ¿qué es lo que permite que ese excedente de riqueza socialmente construido se apropie por unos cuantos? Y para dar respuesta a esta pregunta, pues entonces tuvo que elaborar una arquitectónica muy elaborada, pero sirviéndose, digamos, de los temas clásicos de la economía científica, digamos, de su época. Y los temas que tenían que ver con esas preguntas en la economía justo eran por un lado el problema de la producción y por otro lado como un polo de una suerte de circuito, el tema del consumo. Entonces, aquí todo esto se va a ir como concatenando y articulando en términos de cómo va a concebir Marx, cuál es la fuente de la riqueza, ¿no? Entonces, un primer elemento para aproximarse a esto, creo, tendría que ver con entender algo que seguramente ustedes ya en otros momentos han pensado o han tenido en consideración, y es que, bueno, para Marx, como es consabido, la fuente de la riqueza social, y por riqueza social aquí no me refiero solo a la abundancia o el excedente de la producción, sino a aquello que constituye el material y los recursos materiales con los cuales goza o de los cuales vive una sociedad. La riqueza social es producto del trabajo humano, ¿no? Y por trabajo Marx entiende la transformación de la naturaleza. Entonces, el ser humano, dice Marx, se caracteriza por ser distinto de cualquier otro animal, de cualquier otro ser vivo, porque elabora sobre la naturaleza. Esto, por supuesto, siempre puede crear suspicacia, porque cualquiera puede pensar que muchos otros animales también transforman la naturaleza, ¿no? Como especies. Y esto es cierto, pero la diferencia, la particularidad del tipo de trabajo humano es que si nos comparamos, como dice Marx en El Capital, con cualquier otro animal gregario, o sea, hormigas o lobos, eh, replica aquí un argumento de Aristóteles muy bonito. Dice, por más que veamos a la mejor abeja o la mejor araña, ¿no? Elaborando un panal o una telaraña, que haría avergonzar al mejor albañil. De todas maneras, la gran diferencia entre las arañas y las abejas y nosotros es que nosotros no tenemos como, no hay una manera única de elaborar las estrategias a través de las cuales sobrevivimos a la naturaleza. Dicho de otra manera, las abejas se comportan más o menos igual en todo el mundo, ¿no? A pesar de que entre ellas haya especies también diferenciadas. Entonces, no encontramos que entre ellas haya variabilidad. En cambio, los seres humanos somos seres humanos de múltiples formas, entonces nos alimentamos de maneras distintas, nos vestimos de maneras distintas, cohabitamos con la naturaleza de maneras diferenciadas. Entonces, por eso para Marx la clave está en el trabajo, entendido como praxis, como lo dicen las tesis sobre Feuerbach, entendido como actividad transformadora y creadora de mundo, ¿no? Entonces, sobre esta base, que son como las bases antropológicas sobre las cuales está trabajando Marx, es que entonces viene a cuento el problema de la reproducción social. Porque la pregunta general también que subyace a esta discusión es, en esa variabilidad de formas de ser que somos los seres humanos en términos sociales, ¿qué es lo que tenemos en común? Si es que acaso tenemos algo en común, ¿no? Porque no podríamos decir que tenemos en común ni el territorio que habitamos, ni la cultura que replicamos, ni nuestros elementos de orden ideológico. Y tampoco podemos decir que tenemos en común ni siquiera determinaciones de orden biológico. O sea, como sabemos, la biología es la base material sobre, digamos,
aquella en la que tiene lugar nuestra existencia, pero eso no significa que desde ahí se determine lo que vamos a hacer necesariamente, ¿no? Entonces podemos, como en este gran debate del género, podemos nacer con una sexualidad determinada, pero eso no va a ser la condición que va a dirigir nuestra orientación sexual, ¿no? Ni nuestro deseo sexual. Entonces somos de múltiples formas los seres humanos y no hay una determinación de ese tipo. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos en común? Una pregunta muy importante en términos críticos, por otra parte, una pregunta fundamental en términos de la perspectiva utópica, de una perspectiva política y estratégica para la creación de un orden diferente, ¿no? Porque es lo que también nos permitiría pensar necesariamente en que es posible establecer acuerdos colectivos, acuerdos que nos conduzcan a estrategias comunes, independientemente también de nuestras diferencias en la división social del trabajo incluso, ¿no? Entonces, para Marx la pregunta de qué es lo que tenemos en común es muy importante, pero Marx es muy astuto en esto y sabe que corre el riesgo de algo que ya el pensamiento occidental había hecho, y es, digamos, que a esa búsqueda de lo común sobrecargarla con la universalización de lo que en realidad son características culturales plenamente, digamos, localizadas, como las ideas occidentales de qué es el ser humano, ¿no? Y entonces, ¿qué es el ser humano? Pues algunos filósofos o teóricos de la ciencia social del siglo XIX respondieron a eso como diciendo, pues un hombre blanco, ¿no? Entonces, cuando responden a qué es el ser humano, responden con algo que ya está sobrecargado de su propia cultura. Entonces, ¿qué es lo civilizado? Ah, pues ser europeo. ¿Qué es ser racional? Ah, pues comportarse como un hombre de ciencia, y la ciencia ya es una idea que está sobrecargada de la historia de Occidente. Entonces, cuando hablamos del ser humano y damos una respuesta, hay que tener mucho cuidado porque podemos correr el riesgo de que la respuesta en realidad esté proyectando solo una forma de la cultura, ¿no? Y Marx esto lo sabe muy bien y sabe muy bien que entonces a la respuesta de qué tenemos en común no puede cargarla de aquello que en realidad es una condición exclusiva de Occidente. Y por eso piensa en términos de algo como más general, ¿no? A Marx le interesa, si ustedes siguen este texto, verán que habla entonces de la generalidad. Y la generalidad, ¿qué quiere decir acá? Bueno, es como una especie de estrategia intelectual y de la que todos hacemos uso siempre. Todos tendemos a generalizar, ¿no? Todos decimos cosas como, digamos, de una experiencia inmediata. Nosotros a veces podemos decir, bueno, bebí, fui a un lugar y compré ahí un café y me lo sirvieron dulce, ¿no? Y fui una segunda vez a ese café y me lo sirvieron dulce. Y fue una tercera vez y me lo sirvieron dulce. Entonces yo en adelante puedo generalizar y proyectar un futuro y decir, pues ahí siempre venden el café dulce, ¿no? Entonces es un procedimiento que nosotros hacemos intuitivamente de manera bastante sencilla. Pero entonces este procedimiento intelectual es fundamental para tratar de entender qué es lo que tenemos en común los seres humanos, qué podemos generalizar de nosotros. Insisto que para Marx esto es fundamental porque la posibilidad de encontrar qué es lo que tenemos en común y qué es lo que más allá de la historia, ¿sí? Sería un factor que nos unifique, es lo que también permite entender que el capitalismo es una condición histórica superable, o sea, que no es como pensaba la teoría liberal de la época o la economía de la época, que el capitalismo llegó como para quedarse y que el capitalismo es la forma más civilizada que ha encontrado el ser humano para organizarse, ¿no? Entonces, si no es así, es una condición histórica que acontece sobre un marco más general que sería la reproducción social. Entonces, bueno, esa sería como la base fundamental, ¿no? Entonces, bueno, en términos de esto, ¿qué es lo que podríamos destacar? Bueno, para Marx habría algo así como dos grandes polos para entender esa generalidad de los seres humanos. Los seres humanos producimos mundo, decía hace un momento, a través de nuestro trabajo, transformamos la naturaleza y la transformamos de maneras muy complejas. Creamos herramientas que ya de suyo son transformación de la naturaleza para poder transformarla de manera mucho más complicada todavía. Entonces,
Para Marx, en realidad, el desarrollo, lo que él llama el desarrollo de las fuerzas productivas, es el desarrollo de las habilidades, estrategias y técnicas que hemos desarrollado los seres humanos para hacernos un mundo más habitable. Y las fuerzas productivas, pues evidentemente no solo son las máquinas o las herramientas, las fuerzas productivas también es la capacidad técnica que aprendemos colectivamente frente a ellos. Un ejemplo de esto es la agricultura. La agricultura no solo es un asadón o no solo es una yunta, ¿no? La agricultura es una serie de saberes sobre la tierra, es una serie de saberes sobre cuándo se debe cultivar, cuándo se puede, cómo se debe cuidar, ¿no? Un cultivo, de que no lleguen animales que lo depreden, es una serie de saberes que se construyeron históricamente en un proceso larguísimo en la historia de la humanidad, pero entonces es un proceso que implica no solo entonces herramientas, sino ese conjunto de elementos, y eso tiene que ver con lo que Marx pensaría es el desarrollo de las fuerzas productivas. Desarrollo que, por supuesto, en la historia moderna se superaceleró con el proceso de acumulación originaria que dinamizó el mercantilismo en Europa y que entonces dio posibilidades y generó la necesidad de un salto enorme en términos del desarrollo de las máquinas para la producción más acelerada de mercancías. Entonces, en la modernidad nosotros ya vivimos el desarrollo de las fuerzas productivas como máquinas, porque ya es el contexto el nuestro y el propio Marx, el del desarrollo de ese momento de la historia contemporánea, moderna, en la que finalmente hay una innovación y una serie de cambios aceleradísimos en esto. Pero en general atrás, si miramos más para atrás en la historia, el desarrollo de las fuerzas productivas tiende a ser mucho más lento, ¿no? Tendía a cambiar poco realmente. Entonces, para Marx la producción es eso, la producción es la transformación que hacemos y la transformación de la naturaleza implica organización social, siempre, implica que hay una organización que puede variar y que se organiza en función de nuestras necesidades colectivas. A Marx le interesa pensar las necesidades no solo en términos individuales, que también le importa, sino también las necesidades colectivas. Un ejemplo que él usa en El Capital y que me parece muy claro es que él dice, los seres humanos siempre hemos necesitado vestirnos, siempre, pero no siempre ha habido sastres, ¿no? ¿Y eso qué significa? O sea, que los seres humanos siempre hemos estado en una condición en la que requerimos crear vestimenta, pero solo hasta cierto momento de ciertas formaciones sociales hay un segmento de la sociedad, un grupo de personas que son las que se van a dedicar explícitamente, su trabajo va a ser producir ropa, ¿no? Entonces, eso habla de cómo nuestras necesidades sociales las vamos también satisfaciendo de manera social. Nosotros podemos pensar que las necesidades que tenemos son de muy diversa índole, alimenticias, de vestimenta, de transporte, pero también tenemos otro tipo de necesidades culturales, ¿no? De intercomunicación. Los seres humanos somos seres muy complejos, entonces creamos muchos tipos de necesidades, pero esas necesidades siempre están en una dialéctica con el entorno, ¿no? Un ejemplo muy bonito también aquí que a mí me gusta traer a cuento es cómo, por ejemplo, los aztecas se sabe que sí conocían la rueda como mecanismo de transportación, tenían juguetes que tenían ruedas, ¿no? Sin embargo, los aztecas no desarrollaron nunca grandes medios de transporte con ruedas, o sea, como carretas, por ejemplo. Nunca las desarrollaron. Y la respuesta no puede ser que no conocían la rueda, porque tenían juguetes con ruedas. Pero el punto es que si no las desarrollaron es porque socialmente jamás pensaron que fuera necesario tenerlas. Entonces esa necesidad la satisfacían de otra cosa. No quiere decir que no transportaran cosas, pero las transportaban de otra manera, seguramente sobre el lomo de muchos hombres y mujeres, ¿no? Entonces no había la necesidad de eso. Entonces hay siempre una dialéctica entre lo que los seres humanos necesitamos y lo que podemos producir. También eso está determinado por el entorno en el que habitamos. Si imaginen las dificultades que hubo para los egipcios para desarrollar la agricultura al lado del Nilo, que se desbordaba cada tanto, ¿no? O que se desborda cada tanto. Entonces, las condiciones naturales también determinan lo que podemos y lo que no podemos hacer. No es lo mismo entonces vivir en los Andes
que como los incas, que vivir en las costas del Pacífico. Entonces, el propio entorno te dota de ciertas cosas con las que vas a poder desarrollar las bases de lo que normalmente llamamos civilización, ¿no? Entonces, Marx eso lo ve como el elemento de la producción que tiene que ver con lo que nosotros creamos a partir del entorno. Pero el otro polo para Marx es el consumo y que aquí hay que separar de la idea del consumismo contemporáneo, ¿no? La palabra consumismo nosotros claramente la tenemos asociada al capitalismo, pues porque el capitalismo requiere que nosotros estemos incesantemente comprando mercancías. Pero aquí el consumo no se refiere al capitalismo, se refiere literalmente al uso que hacemos de lo que creamos. Entonces, si imaginen ustedes antes de la sociedad capitalista, en una comunidad o en un pueblo que vive de la agricultura, entonces se siembra o se cultiva trigo y eso, digamos, siempre se creaba en proporción a lo que de veras se iban a comer, ¿no? O sea, lo que de veras iban a requerir. Pocas veces en la agricultura se producía una cantidad exorbitante pensando en que eso lo ibas a poder conservar. ¿Por qué? Porque para empezar, conservar semillas u otros recursos agrícolas era muy complicado. Era muy difícil mantenerlos durante mucho tiempo. Entonces, pues solo realmente producían lo que iban a consumir para hacer harinas, en fin. Y no hacían más que eso, o sea, si eso iba a implicar que después iba a desperdiciarse o iba a tirarse. Entonces hay una parte del consumo que regula la producción, se producía un poco lo que realmente se iba a consumir. Podía haber un excedente, sí, un excedente que podía destinarse a intercambio a veces, pero era muy poco, en proporciones muy pequeñas realmente, o en el sistema feudal ese excedente pues tenía que darse al señor feudal, ¿no? Pero en unas dimensiones que nada tienen que ver con la forma de la agricultura contemporánea, en donde los excedentes son exorbitantes, ¿no? Entonces, para Marx hay estas dos polos, la producción y el consumo, y ambos se autorregulan. Es lo que algunos marxistas llaman, y lo que el propio Marx llama, digamos, la dinámica orgánica del proceso de reproducción social. Es orgánico. La imagen de lo orgánico, Marx usaba muchas ideas que venían de la biología de la época, del siglo XIX, y entonces lo orgánico, como en nuestro cuerpo, remite a la idea de que tenemos órganos que cumplen funciones específicas. El corazón tiene una función específica, los pulmones, los intestinos, en fin, tienen una función específica, pero aunque tengan una función específica, solo realmente funcionan bien en tanto están articulados a los otros órganos, ¿no? Entonces, si uno anda mal del hígado, eso puede afectar los pulmones o yo qué sé, ¿no? Entonces, algo que sucede en uno de los órganos puede afectar otro de los elementos. Esa imagen de lo que sucede en nuestra anatomía es la misma que tiene Marx de lo que sucede en el proceso de reproducción social. Es decir, lo que pasa en el ámbito de la producción impacta en el consumo y viceversa. Es porque es dinámico, aunque son relativamente autónomos, están en una comunicación directa. Y es lo que también le permitirá pensar después que lo que hace el capitalismo es llegar a fracturar esa organicidad. O sea, lo que hace el capitalismo es meterse en medio de eso, ¿no? Entonces, bueno, la idea un poco es esta, ¿no? Que finalmente existen estos dos polos y estos dos polos permiten considerar entonces qué es lo que sucede realmente entre las estrategias que tenemos los seres humanos para producir cosas y para producirnos a nosotros mismos. Entonces, el proceso de reproducción social es pensado en abstracto, en general. Los seres humanos producimos cosas por una parte y por otra parte consumimos cosas. E insisto, consumir aquí significa usar, porque por ejemplo, leer un libro es consumirlo, porque lo estamos usando. ¿Sí? Usar una computadora como en este momento es consumirla porque la estamos usando. Entonces el consumo no solo es el de la ingesta o el de la alimentación, sino el consumo es el uso de cualquier objeto. Las herramientas que tanto le interesan a Marx se consumen cuando las usamos, es decir, un martillo, un taladro, cualquier cosa, se consume en el momento en el que se está haciendo uso de él. Y lo mismo pasa con la gran industria, o sea, ya cuando está pensando al capitalismo y a la gran industria, evidentemente el uso de la industria es echar a andar esa fábrica y ese uso, ¿no? Es parte del proceso. Entonces,
Digamos, están esos dos polos. Ahora, y en medio sucede algo, porque está la producción de cosas, está el consumo de cosas, pero en medio está todo el factor de socialización que tiene que ver entonces con lo que verán ustedes en este texto, que es la distribución y el cambio. La distribución hace alusión a lo siguiente, que en distintas formaciones sociales lo que se produce se destina de distintas maneras al uso y al consumo de distintos agentes sociales. O sea, no a todos les tocaba necesariamente lo mismo, o depende del tipo de formación social del que estemos hablando. En este mismo texto y en otros textos, Marx utiliza el sistema incaico como, o a los incas, como uno de los mejores ejemplos de una distribución bastante equitativa, ¿no? Porque entre los incas se trabajaba la tierra, había un sistema comunitario que permitía entonces que aquello que se trabajaba por todos, aunque algunos en el campo en ciertos momentos, otros no, de todas maneras, de eso producido hubiera una distribución más o menos equilibrada. Lo mismo piensa el comunismo primitivo, es decir, que el comunismo primitivo sería el ejemplo que le sirve para pensar que el comunismo es posible, porque en el comunismo primitivo la distribución de los bienes se hace más o menos de manera equilibrada, ¿no? Entonces, la distribución tiene que ver con la forma en la que una sociedad distribuye lo producido y por lo tanto permite un tipo de consumo. Obviamente en el capitalismo lo que observamos es una distribución que genera acumulación en un sector pequeñísimo y la explotación de las grandes mayorías que solo a las que solo les llegará una pequeña proporción de lo creado, ¿no? Y por otra parte, ¿no? Cómo también eso distribuido tiene canales de intercambio. Para Marx aquí es muy importante entender que el mercantilismo es un fenómeno que antecede al capitalismo, por supuesto, ¿no? El capitalismo no crea el mercantilismo, no crea, no inventa el dinero. Eso todos lo sabemos desde los fenicios, los romanos, los aztecas tenían un sistema de intercambio mercantil. Entonces, el dinero y el intercambio antecede por mucho al capitalismo. Pero lo que le interesa a Marx es pensar cómo el intercambio mercantil es, como dice aquí, lo dice también en el Capital, es un acontecimiento social ocasional, pasa poquísimas veces, o sucede en los márgenes de la sociedad, dice él. Eso significa lo siguiente, que si ustedes leen crónicas o historias, por ejemplo, del mundo mesoamericano, entonces se sabe que aunque los mayas ya estaban en franco declive, de todas maneras los aztecas llegaban a tener comercio con lo que fueron las antiguas las zonas en donde fue el mayor desarrollo de los mayas, ¿no? Y que ahí había intercambio mercantil. Entonces intercambiaban plumas de quetzal por otras cosas. Entonces el intercambio sucede. Lo mismo los romanos. Roma, la Roma clásica, es una gran ciudad de intercambio de mercancías. Y lo mismo sucede en el mundo medieval occidental europeo, ¿no? Entonces hay momentos de intercambio. De hecho, hay rutas legendarias de intercambio mercantil, la ruta de la seda hacia China, en fin. Entonces hay rutas de intercambio muy importante. Pero lo que a Marx le interesa entender aquí es que de ese intercambio no depende la sociedad. Es decir, si el mercader que va a China en el camino se muere porque quedó atrapado por un fenómeno natural o llegaron y lo asaltaron y los mataron, pues a nadie le importa en realidad, ¿no? No pasa nada si para la sociedad, si eso tiene lugar. Lo mismo que para los aztecas aquí en Tlatelolco había intercambio mercantil, pero si algo sucedía ahí, pues el sistema de vida seguía sucediendo de manera normal, porque la gente mayoritariamente vive de la agricultura y de una organización social en torno a ella. Entonces, no se vive del intercambio mercantil. En cambio, en la sociedad capitalista contemporánea, como todos la conocemos, el intercambio mercantil es el medio imprescindible para hacernos de todo lo que nos rodea, prácticamente. ¿Sí? Entonces, nosotros para alimentarnos, para vestirnos, para transportarnos, para casi todo necesitamos el intercambio mercantil. Y salirnos del intercambio mercantil es prácticamente imposible.
prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque incluso ahí donde hay experimentos de salida del intercambio, no sé, en formaciones comunitarias, en donde de autoproducción, de todas maneras hay un margen donde van a tener que entrar en contacto con el mercado para hacerse de fertilizantes o de semillas o de otros productos que están incapacitados para elaborar, por ejemplo, todo lo que viene de la petroquímica y que es de alto consumo en nuestras sociedades. Entonces, nosotros para hacer todo necesitamos el intercambio mercantil y en consecuencia, obviamente, el dinero. Entonces, aquí lo que importa, digamos, ¿por qué les pongo esta referencia? Porque tiene que ver con el elemento del cambio, ¿no? O sea, la distribución habla de qué es lo que nos toca o socialmente cómo está organizada una sociedad para saber qué nos toca de lo producido y qué podemos consumir de lo producido. Pero el cambio, como un elemento que participa del intercambio mercantil, solo cobrará centralidad y solo servirá como el elemento de articulación social hasta que llegue el capitalismo, ¿no? El mercantilismo ya, pero en su pleno desarrollo, la sociedad mercantil capitalista. Entonces, bueno, pero yo tengo la capacidad infinita de hablar y hablar y hablar, pero quiero, como sé que esto es así medio pesado de esta manera, quiero mostrarles unos diagramas, a ver si los alcanzan a ver, pero si no los alcanzan a ver, yo eso después se los puedo pasar, para mostrarles un poco qué significa esto de la ciclicidad y qué es, digamos, la idea esta de la reproducción social según Marx, ¿no? Les voy a compartir mi pantalla. Espero poderlo hacer bien. Creo que ahí ya la ven. Ahorita lo pongo en más grande para que lo vean como presentación. Y ahí está. Ustedes me dicen si lo ven grande o si lo siguen viendo chiquito. ¿Sí? ¿O se sigue viendo como presentación? Perdón, se ve grande. Teníamos el silenciador. Se ve grande ya. ¿Sí se ve? Yo sí, y sí lo veo grande, sí. Perfecto. Bueno, miren, este es un material que es de un amigo mío, de un muy buen amigo mío, no me lo voy a atribuir. Entonces, él hizo estos diagramas siguiendo unos diagramas que tenemos por ahí, pero me parece, él los logró hacer muy bien y entonces por eso yo se los he robado con su acuerdo para explicar esto, ¿no? Estos dos circuitos que ven, espero los alcancen a ver del lado izquierdo y del lado derecho, digamos, tendrían la idea de mostrar por una parte el proceso de producción y por otra parte el proceso de consumo. Y claro, aquí se habla de sujeto productor y sujeto consumidor. El sujeto aquí puede ser individual o colectivo, o sea, no estamos hablando de nosotros como personas aisladas, sino también como entidades colectivas. Nosotros podemos pensar que en ciertas condiciones históricas dadas, el sujeto productor, pues son los campesinos que trabajan la tierra en el norte de México. Entonces, ese es el sujeto productor. Y el sujeto de consumo pueden ser ellos mismos también. Pero entonces lo que nos interesa, a Marx le interesaba que separáramos esos dos momentos para que pudiéramos observarlos en su especificidad, para que supiéramos entender de qué se trata cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, y déjenme ver que no se me empalme esto. A ver, espérenme. Bueno, la idea es que existe este sujeto productor, insisto, que no se refiere nada más a nosotros como entidades individuales, sino que hace referencia a esa capacidad que tenemos nosotros de transformar el entorno. También aquí quisiera enfatizar en esta idea, nosotros también transformamos el entorno con base en conocimientos colectivos. Marx se burlaba mucho de lo que él llamaba las robinsonadas, ¿no? Y las robinsonadas eran una crítica que hacía al pensamiento liberal, porque el pensamiento liberal, a su modo de ver, insiste en la idea de que los sujetos nos hacemos a nosotros mismos gracias a nuestro esmero, nuestro esfuerzo, nuestra capacidad y virtudes individuales, ¿no? Pero si ustedes conocen la novela esta Robinson Crusoe, bueno, pues a Marx le servía para ironizar, porque en Robinson Crusoe es este hombre que queda varado en una isla desierta y presuntamente logra sobrevivir gracias a que es muy astuto.
Pero la verdad es que cuando uno lee la novela, en realidad lo que descubres es que Robinson Crusoe logra sobrevivir, pues porque sabe hacer muchas cosas que aprendió con otros seres humanos, ¿no? Que aprendió, que sabía utilizar herramientas, que tenía técnicas que le permitieron encontrar agua, comida, alimentación, todo esto. Entonces, Marx se burlaba de la idea de que el individuo es el que se hace a sí mismo y que esa es la manera en la que puede desarrollarse, porque dice, claro, en esta perspectiva de lo que se prescinde es de lo social. ¿Y cómo es de lo social? De donde nosotros realmente aprendemos todas las estrategias a través de las cuales configuramos nuestra relación con la naturaleza. Entonces, aquí cuando se pone ese sujeto productor, se está pensando sobre todo en eso, ¿no? Y luego, digamos, acá aparece esto que quiere decir que el sujeto produce un objeto, producimos algo. Marx decía algo muy importante que lo distingue de otras formas del pensamiento también de su época y de la actual, y es que la naturaleza existe con independencia a nosotros, ¿no? La naturaleza no depende del ser humano. Esto es muy importante hoy cuando hacemos, por ejemplo, una crítica radical, digamos, los efectos que ha tenido la sociedad industrial en la naturaleza, ¿no? Y la contaminación y todo esto que conocemos. Entonces, es muy importante insistir en que la naturaleza es independiente de nosotros, que tiene sus propias leyes, que tiene su propia dinámica. Ahora, pero al mismo tiempo, como Marx reconoce que la naturaleza es independiente de nosotros, eso no lo lleva a confundirse y insistiría en que de todas maneras, la manera en la que nosotros nos instalamos en el mundo y la manera en la que nosotros nos paramos en el mundo implica que creamos una objetividad para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es un ejemplo muy sencillo, cuando se transforma la idea que había en Occidente del sistema solar y se piensa ya no que el centro del sistema es la Tierra, ni mucho menos el centro del universo, y entonces se empieza a virar la cosmogonía que se tenía y se entiende que el centro del sistema solar es el Sol y que el Sol hace parte de una galaxia en la que nosotros orbitamos y somos solo una galaxia en un universo mucho más vasto de lo que se pensaba. Eso no cambió la naturaleza, evidentemente. O sea, los astros siguieron igual, independientemente de lo que nosotros pensáramos de ellos. Pero lo que sí pasó es que eso que nosotros entendemos objetivamente por naturaleza se transforma, ¿sí? Y eso es fundamental porque tiene que ver con cómo la manera en la que los seres humanos conceptualizamos el mundo también hará que creemos un tipo de interacción con él. Entonces, para Marx, la objetividad, la creación de objetos está relacionada con esa que también es una dialéctica, la independencia de la naturaleza por una parte y por otra, la forma en la que nosotros a esa naturaleza la interpretamos y la situamos en un contexto. Entonces, nosotros creamos objetos, cosas materiales. También recuerden aquí que Marx es muy sutil y muy claro en la idea de que no solo crear cosas materiales habla de objetos que podemos tocar, oler o palpar sensiblemente. También habla de ideas, o sea, eso también para Marx tiene la consistencia objetual. Esto es muy importante para entender, por ejemplo, su teoría del valor, ¿no? Del valor trabajo, porque el valor es algo que uno no puede tocar, ¿no? No puedes tocar el valor de un objeto, sin embargo, el valor objetivamente está actuando. Bueno, entonces ese mismo objeto que se crea acá es el objeto que se va a consumir. Y aquí hay una idea que se puede deducir, ¿no? Es el sujeto consumidor entonces, que es que cuando se consume un objeto, nos creamos a nosotros mismos también. A mí el ejemplo que me gusta poner siempre para esto es algo que nos es muy próximo culturalmente. El Popol Vuh dice que nosotros somos los hombres y las mujeres de maíz, ¿no? Y que lo somos, y hay toda la leyenda, toda la mitología que para los mayas explicaba por qué los seres humanos habríamos sido hechos de maíz y cómo ese es el material que nos dio verdadera consistencia, ¿no? Pero lo interesante es que toda esta mitología nace de algo que objetivamente sí pasa. Y eso que objetivamente sí pasa es que consumimos maíz de las formas más variadas.
Y eso, un poco lo que diría Marx, es que nos hace cuerpo, un poco esta imagen de que sí somos lo que comemos, ¿no? Somos literalmente lo que comemos, porque Marx utiliza aquí una idea que también saca de la biología de la época y dice, el ser humano establece una relación metabólica con la naturaleza, es un metabolismo. Y si ustedes se detienen a pensar qué significa la idea de metabolismo en biología, pues es una imagen que creo que nos ayuda mucho porque las células metabolizan los nutrientes para poder vivir, ¿no? Los transforman dentro de sí. Entonces, literalmente, sí es cierto que somos lo que comemos. Comemos una guayaba y somos un poco guayaba, ¿no? Comemos carne y somos un poco proteína de esa carne necesariamente. Pero así como entonces, pero no queda la carne intacta, la procesamos y al mismo tiempo desechamos lo que no nos interesa, o sea, las células desechan lo que ya no les sirve de eso, ¿no? Entonces, para Marx, la relación entre el hombre y la naturaleza es eso, es metabólica. Y eso significa que cuando consumimos nos hacemos un poco lo que estamos consumiendo. En el caso de la ingesta y de la alimentación es muy claro, pero no es tan claro cuando nos referimos a cosas externas a nosotros. Sin embargo, creo que también tenemos ejemplos en el tipo de consumo actual que nos ayudan. Por ejemplo, nosotros sabemos hoy de toda la crítica que hay al consumo de PET, ¿no? Y al consumo de los plásticos derivados de la petroquímica. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que estos plásticos son altamente contaminantes. Es más, sabemos que las botellas de PET de las que tomamos agua pueden dejar en el agua algunos residuos de elementos que de largo plazo son nocivos para la salud, ¿no? Entonces, que cuando tomamos agua de botellas de PET, no inmediatamente, pero sí de largo plazo, nos estamos un poco contaminando. Entonces, esta imagen me gusta porque nos sirve para pensar lo que está diciendo Marx. Al tomar de esa botella, nos estamos volviendo un poco botella de plástico. Al tomar de ella, nos estamos haciendo parte de lo que en realidad es esta sociedad. Esta sociedad, afirman algunos marxistas, en realidad es el capitalismo de la petroquímica. Vivimos de la petroquímica para miles de objetos que usamos. Entonces, cuando tomamos agua, nos estamos volviendo, sin quererlo, un poco petroquímica. Y en ese sentido nos estamos haciendo como consumidores a partir de nuestra relación con los objetos. Lo mismo podríamos poner de otra infinidad, como ejemplo, no sé, los automóviles. Los automóviles y la manera en la que funciona los motores y, digamos, el tipo de energía a través del cual tienen movimiento, es decir, el consumo de la gasolina. No solo entonces es algo que nosotros usamos. Para Marx eso no, entonces no es algo que está fuera de nosotros. Nosotros es como si nos volviéramos un poco sujetos de gasolina porque estamos haciendo parte de una relación con la naturaleza a partir de esos objetos. Entonces esto es muy importante porque, insisto, nos permitirá también pensar después dónde está el registro de posibilidad de la emancipación. Entonces, claro, nosotros podemos, aquí vienen todas estas letras alrededor porque habla de todo lo que podemos consumir. Eh, Cuando Marx empieza el capital inicia con unas líneas que dicen, la sociedad capitalista se muestra a sí misma como un enorme cúmulo de mercancías y eso es lo que presume. En realidad, si ustedes leen las cosas espantosas que que se comentan de pronto sobre qué es lo que se supone que hace al capitalismo una sociedad tan desarrollada, tiene que ver con que se producen muchas cosas y que podemos consumir muchísimas cosas que antes no se podían. Y entonces miran al pasado y miran a los pueblos antes del capitalismo y los ven un poco con desprecio porque dicen, pues no podían consumir tantas cosas. En cambio ahora nosotros podemos comer infinidad de tipos de carne, pescados, legumbres, frutos. O sea, solo abrir un refrigerador, incluso ni siquiera uno con muchas cosas, ya implica una variabilidad de consumo que en el pasado no había posibilidad de tener, ¿no? Entonces se supone que el gran desarrollo del capitalismo tiene que ver con que nos permite consumir cosas y tener acceso a cosas que en el pasado eran inimaginables. Pero Marx se burla un poco de esto y lo critica severamente porque lo que dirá es,
Sí, ¿no? Todas estas cosas se presume se pueden consumir en el capitalismo, pero todos sabemos que no todos podemos comprarlas. ¿Por qué? Porque la forma de distribución de la riqueza en la sociedad capitalista solo permite que nosotros tengamos acceso a unas cuantas en función de nuestros ingresos. Entonces, si nuestros ingresos son pobres o pocos, pues así en el mundo se produzcan miles de legumbres, millones y millones de variaciones de frutos, nosotros solo podemos comprar unos cuantos, ¿no? Pero todo esto tiene que ver entonces con esa fase del consumo. Ahora, entonces, un poco la idea es que lo que va a suceder aquí es que los sujetos producimos cosas, producimos objetos, que además, como en el caso del ejemplo este de que somos hombres y mujeres del maíz, sirve para ejemplificar que para los sujetos, para las personas y para los pueblos, esto también tiene un valor cultural y simbólico, ¿no? Los mayas se asumen hombres y mujeres del maíz porque realmente producen y consumen maíz y esto les va a dar identidad cultural. Como podríamos pensar que les da identidad cultural a los europeos el consumo del trigo, o como podemos pensar que da identidad cultural a los pueblos asiáticos el consumo del arroz o de otras cosas, ¿no? Entonces, nos hacemos un poco objetos. Eso lo dice Marx también en los famosísimos manuscritos del 44, que son unos textos que escribió siendo muy joven, y que en los que dice eso, los seres humanos cuando transformamos la naturaleza como que nos volvemos objeto, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta poner sobre esto tiene que ver con que yo puedo decir que soy muy buena cocinera y podría insistirles a ustedes en que cocino muy bien, ¿no? Y ustedes podrían creerme o no creerme, pero la única prueba de fuego de que soy una buena cocinera sería cocinándoles algo y que ustedes lo probaran y que me dijeran, salió bien. Pero esa es la única prueba de lo que yo realmente puedo decir de mí. Si no soy capaz de hacerlo, si yo insisto que soy súper buena cocinera, pero a la hora de ponerme a cocinar me sale fatal, entonces ustedes se darán cuenta que esa proyección que yo había hecho pues no tiene objetividad. Por lo tanto, para Marx, los seres humanos nos objetivamos realmente en la capacidad que tenemos de concretar lo que imaginamos que vamos a hacer en el mundo, ¿sí? Lo mismo pasa con el tema digamos, de la política, ¿no? Es exactamente el mismo problema. Nosotros idealmente podemos imaginar que vamos a hacer ciertas cosas como intervención política colectiva, pero una cosa es que lo imaginemos y otra cosa es que logremos concretarlo. Y ahí pasan infinidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso en términos de esto, de la creación del sujeto. Ahora, y todo esto, estos dos circuitos, el de la producción del lado izquierdo, el del consumo del lado derecho, acontecen sobre esto que esta N quiere decir la naturaleza, el entorno siempre es la naturaleza. También aquí hay que acotar algo muy importante. Cuando nosotros decimos naturaleza, no hay que perder de vista que para Marx la naturaleza es no solo los seres que tienen vida, ¿no? Animales y plantas, sino que la naturaleza es realmente todo el entorno material. O sea, para Marx es naturaleza una mina de carbón, ¿sí? Porque eso hace parte de ese entorno en el cual los seres humanos estamos reproduciéndonos. Entonces, la naturaleza es algo más complejo porque también desde la historia de Occidente tenemos una idea de la naturaleza a veces ya bastante estrecha a una manera de entender qué es lo natural. Y también otra idea muy importante para Marx es que eso que llamamos naturaleza ya ha sido transformado por el ser humano durante milenios. Entonces, que si bien el trabajo en el campo, el trabajo agrícola y la vida rural, sin lugar a dudas, está pegado a la tierra, pero ya la agricultura implicó de suyo siglos y siglos de experimentación y de transformación de la naturaleza y de intervención humana. La domesticación de animales es el resultado de siglos y siglos de violencia ejercida desde los seres humanos sobre los animales, ¿no? Entonces, la naturaleza de suyo, pues ya está bastante intervenida por el ser humano. Entonces, bueno, no me voy a detener en esto, solo les quiero mostrar en cada uno de los detalles, pero solo les quiero mostrar esto así, a ver si espero si lo logran ver. Pero aquí, solo para mostrarles esta especie de dos polos con estos circuitos que van pasando aquí, la intención de esto solo es enseñarles que para Marx esto que queda en medio, esto que se llama bien o producto, dependiendo del ángulo desde el que lo veamos,
esto va a ser el punto de conexión. Los seres humanos creamos cosas, un campesino cultiva papas, se objetiva en las papas, se hace sujeto al crear papas, se puede presumir de que es un campesino solo porque realmente produce cosas en el campo, y ese objeto es el que después será consumido por él mismo o por otras personas. Pero entonces el punto de conexión entre ambos es ese objeto producido, ¿no? Entonces ese es el proceso de reproducción social para Marx. Están esos dos polos y el punto de conexión es lo que hemos producido. Ahora bien, entonces, no sé si esto se alcance a ver, pero bueno, aquí esto de lo que habla es que esto es un circuito sin fin. Se producen cosas que se consumen, que luego permiten nuevamente la producción para luego volver a consumir. Es decir, un productor, un campesino que produce papas, ¿sí? Entonces, al distribuirlas de la manera que sea, entre su comunidad o más lejos o para su propio consumo, con eso lo que está reactivando es nuevamente la producción. Primero porque reproduce su propia vida, se reproduce a sí mismo, ¿no? Entonces puede él vivir a partir de que venda esas papas o de que las coma. Entonces se reproduce a sí mismo, pero también reproduce a su sociedad. Por ejemplo, piensa en el valor que tiene para los pueblos andinos la papa. Entonces tiene un valor simbólico tan importante como para nosotros lo tiene el maíz, ¿no? Aunque ellos también consumen maíz, pero la papa es importantísima. Entonces, no solo se reproduce a sí mismo, reproduce su sociedad. Y eso también permite entonces que otros productores que se dedican a otras cosas, al cuidado de animales, a otras cosas, también entonces produzcan lo que colectivamente van a dotar o van a dar a sus sociedades. Entonces, este es un circuito sin fin. Es un circuito de producción, consumo, producción, consumo, producción, consumo incesante y en todos los ámbitos. También podríamos hablar de producción y consumo de aquello que parece no ser material, como la cultura, como la música, ¿no? La música pareciera no ser una cosa. Sin embargo, también siempre acontece históricamente, tiene un entorno social, es resultado de también una necesidad humana y nosotros seguimos replicando formas musicales que vienen desde la colonia. ¿Por qué? Porque las seguimos oyendo y nos siguen satisfaciendo y nos dan goce y placer, ¿no? Entonces ya, bueno, hasta ahí. Digamos, dejaría de compartirles eso para un poco haberles mostrado como esta panorámica general. Y por último, porque no me quiero exceder en esto y para no hacérselos agotador, decir entonces, bueno, el proceso de reproducción social en general para Marx es eso. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa con el capitalismo? El problema para Marx tiene que ver con que lo que sucede en el capitalismo es que ese punto intermedio, a ver, les voy a poner una imagen nada más. Este punto intermedio que está aquí deja de ser solo un objeto, ¿no? Un valor de uso, como le llaman el capital. Deja de ser solo un valor de uso y además de ser un valor de uso se convierte en una mercancía. Entonces la papa ya no solo es una papa, sino que además es portadora de valor. Y eso implica que cuando el campesino que produce papas ya no solo las piensa en términos o puede dejar de pensarla en términos de su propio consumo, del consumo para su comunidad, y puede empezar a tener la mentalidad, ¿no?, del pequeño burgués que entonces empieza a concebir la idea de que qué tal que produce más papas de las que usualmente ha producido, porque ese excedente de producción le permitirá mercantilizarlas, ¿no? ¿Y qué tal que tiene éxito y realmente logra mercantilizar ese excedente y luego se da cuenta que puede producir más y vender más papas todavía? Esa lógica es la lógica del capitalista, diría Marx. La lógica del capitalista implica que ya no ve el objeto como objeto, sino que empieza a ver al objeto solo como el medio para la acumulación de más valor. Entonces, dice Marx, lo que eso implica es que entonces el objeto deja de, digamos, ser el fin último de la producción y el consumo, y entonces lo que le atraviesa es la dinámica del valor. Entonces, por eso se pueden producir cosas suntuarias, cosas absurdas que nadie necesita, o contaminantes, o que resultan perjudiciales a la salud,
pero ya no importa eso en tanto sean portadoras de valor, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, pero quisiera cerrar con esto para, si es posible, dar oportunidad a algún intercambio. Y espero no haberlo hecho muy tedioso, les juro que intenté ser lo más clara posible. Diana, muchísimas gracias por la presentación. Pues vamos a abrir una ronda de preguntas, participaciones, tanto para los que están virtualmente como para los que estamos acá. Creo que ha sido muy claro y entonces pregunto primero a los que estamos presencialmente si hay preguntas o participaciones. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Alguna pregunta? Emilio tiene una pregunta. Entonces, adelante. ¿Verdad? Sí. Hola, Diana. Con este proceso que o sea, lo explicas como si fuera un proceso que de repente se desencadenara eh, en esta dialéctica entre la producción y el consumo, que visto en conjunto, eh, pues el capitalismo hace posible que esta maquinaria empiece a funcionar de manera infinita. Y bueno, lo veamos en el primer tema cuando veamos el capitalismo en general. Eh, Igual creo que no es no se expresa como tal en el texto, eh, pero con el esquema que nos enseñaste, quizás se puede entender un poco mejor cómo se va produciendo el valor, ¿no? Mm. Eh, el valor de cambio sobre todo, ¿no? Creo que queda claro el tema del valor de uso. Eh, Hoy en la economía, como estábamos viendo también en los otros temas, la idea de cómo se genera el valor vuelve, o sea, las corrientes procapitalistas vuelven a decir que la producción del valor es subjetiva, ¿no? Es decir, que en realidad el valor y finalmente también el precio de las cosas eh, se va produciendo a partir de cómo se va generando a partir de cómo, de manera subjetiva, es decir, de los deseos, como si se fuera generando un deseo colectivo y entonces dijéramos, un carro vale 100,000 pesos, pero como si fuera algún tipo de consenso subjetivo de cuánto creemos nosotros que vale eso. Ujú. Eh, esa explicación igual genera una idea de que, de hecho, discursivamente la derecha lo ha estado retomando y popularizando, de que el capitalista es un benefactor social y que cuando logra resolver una necesidad social es porque le ayudó a la gente. Y entonces él tiene derecho a cobrar lo que sea, a ganar el dinero que sea, porque en realidad, aunque nadie lo sepa, la gente lo está viendo como un benefactor porque inventó algo. Bueno, eso de que inventó algo ya es problemático, que está satisfaciendo una necesidad social y que Apple o cualquier otra gran transnacional en realidad son grandes benefactores de la sociedad porque están resolviendo problemas sociales, son una gente muy trabajadora y bueno, eso se desprende de esa idea de cómo se produce el valor subjetivamente. Claro. Pero bueno, un poco que pudieras profundizar en la producción de valor en el capitalismo a partir de este esquema muy útil que nos pone. Bueno, miren, Marx hace una crítica feroz a algo que está a la base de lo que dice Emilio, y es algo que todos hemos escuchado, la famosa ley de la oferta y la demanda, ¿no? Según la economía, pues sí, la economía neoclásica y la que circula hasta la fecha, lo que regula lo que nos venden y lo que nosotros consumimos es la ley de la oferta y la demanda que tendría lugar en el mercado. Es decir, un poco lo que nos dicen así como, bueno, si los mexicanos toman tanto refresco es porque ellos lo consumen, es porque ellos lo demandan,
¿no? O sea, si los mexicanos dejaran de pedir refresco, ya no les venderíamos refresco. Entonces, esa explicación para Marx es irrisoria porque está atendiendo a esto en el plano del mercado. O sea, sí existe la ley de la oferta y de la demanda en el mercado. Marx no la niega, pero, dice Marx, pero ahí lo que están viendo es como si estuviéramos viendo solo la superficie del problema, o sea, como si estuviéramos viendo apenas la primer capa del asunto, ¿no? Porque la realidad, dice Marx, es que esto lo que no explica es lo que está dentro de eso que sería el problema de el intercambio o el cambio que tiene lugar en el mercado. Entonces, un poco acá la respuesta feroz que da Marx a este argumento que está desde el siglo XIX, en realidad él ya se lo respondía desde entonces hasta ahora, es que lo que omite este argumento es algo muy importante y es justo percibir que la producción en el capitalismo y el consumo en el capitalismo fueron fracturados de esa dinámica de la que yo les hablaba y que fueron intervenidos por el valor. ¿Y de qué manera? Primero, en el caso de la producción, ¿cómo interviene la dinámica capitalista? Bueno, con algo que seguramente ustedes ya discutieron. Interviene justo creando al interior las bases que permiten la explotación y la producción de plusvalor, ¿no? Es decir, eso que sucede la producción de plusvalor, que es el excedente de tiempo de trabajo no remunerado al trabajador, eso sucede en la producción, dice Marx, no en el mercado. O sea, no es cuando uno va y compra algo o cuando vas y vas a buscar un trabajo. Eso sucede en el proceso productivo mismo. Y esa explicación solo también asienta en Marx, porque Marx parte de la idea esta que yo les decía de manera muy general, que es la idea del valor trabajo, como decía Emilio. Ahora, esto que a mí me gusta decir que es como de folclore liberal, ¿no? O sea, nos dan un montón de ideas para que las repitamos de manera crítica y una de estas es que, claro, las cosas valen, Marx se reía, valen porque valen, es tautológico, ¿no? Es decir, ¿por qué vale el dinero? Pues porque siempre ha valido. ¿Y por qué vale el oro? Pues porque es muy bonito. ¿Y por qué vale el petróleo? Pues porque es escaso. ¿Y por qué vale? Entonces las respuestas son de lo más variopinto. O incluso esta otra cosa que repetimos mucho, ¿no? ¿Por qué México no es, que escuchamos mucho, ¿no? Entre la gente, ¿por qué México no es una potencia mundial si tiene todos los recursos naturales para ello? Ah, pues Marx y la economía, ni siquiera Marx, los economistas previos a Marx ya habían respondido a eso, diciendo, pues porque el valor no viene de los recursos naturales, el valor no viene, no es un proceso subjetivo, el valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir algo. Eso significa que el oro vale mucho porque para sacarlo de las entrañas de la tierra se requiere mucho trabajo humano, ¿no? Entonces, lo que asigna valor económico, no subjetivo, o sea, yo puedo tener un objeto en mi casa, una pulsera de plástico que no vale ni 3 pesos, pero yo la quiero muchísimo porque me la hizo mi hija, ¿no? Entonces, claro, ese es valor subjetivo, pero aquí no estamos hablando del valor subjetivo, estamos hablando del valor mercantil. Entonces, el valor mercantil se asigna en el capitalismo y previo al capitalismo, en todo proceso de intercambio, por el tiempo de trabajo socialmente necesario que conlleva crear ese objeto. Entonces, el petróleo vale, bueno, claro, es escaso, cada vez más será más escaso, pero en tanto escaso, entonces requiere mucho trabajo humano para poder extraerlo de la tierra. Entonces, ese es el valor mercantil. Y entonces, en tanto el trabajo es la medida del valor, entonces lo que hace el trabajador en una fábrica es que él no solo entonces tiene materiales con los que va a hacer algo, si hacen zapatos, si hacen automóviles, si hacen lo que sea, esos materiales está ayudando a transformarlos para que de ahí salga un coche o para que de ahí salgan unos zapatos, pero además les está imprimiendo valor con su trabajo, porque su trabajo ahí actuando está creando algo nuevo. Entonces, y esa creación, ¿sí? De esa creación, a la hora en la que termina la jornada de trabajo, no se le paga todo el tiempo que él o ella invirtió en ese día de trabajo, sino solo una proporción
específica que después se supone que es el equivalente al salario o que se representaría en el salario. Entonces, lo que dice Marx es que la famosa ley de la oferta y la demanda que tanto nos publicitan, en realidad lo que oculta es la explotación en el proceso de trabajo, pero también oculta otra cosa muy importante, ¿no? Oculta la irracionalidad del sistema capitalista, porque el capitalismo, dice Marx, es constitutivamente irracional. ¿Y por qué? Porque justo ha fracturado esa dialéctica entre producción y consumo y entonces se crean cosas con el fin de portar valor o servir como valor de cambio, como decía Emilio, ¿no? Servir como valor de cambio sin importar a veces ni siquiera si va a haber un consumo de ello, ¿no? Entonces, por lo tanto, se crean consumos excedentarios, o sea, cosas que ni vamos a usar, o cosas que tienen un consumo superfluo, ¿no? Como por ejemplo todo lo que hacemos para empaquetar cosas, todos los procesos de empaquetamiento que son tan costosos y tan contaminantes. Entonces crea un tipo de consumo. Y por supuesto es irracional porque los productores son propietarios privados que están en competencia permanente. Entonces, dice Marx, en realidad, hay un problema entre clase, ¿no? O sea, la clase, la burguesía, tiene un pacto general, digamos, pero en el día a día, la burguesía implica al interior una competencia feroz entre propietarios privados dispuestos a despedazarse entre sí y por lo tanto dispuestos a inundarnos de las cosas más absurdas, onerosas que podamos imaginar, ¿no? Entonces, sí, por eso a la base, como decía Emilio señalando esto, a la base del problema está la teoría del valor trabajo. Ok, Ok. pues muchas gracias, Diana. Tenemos otra participación. Héctor, adelante con la participación. Ahorita que terminen de acomodar, ¿no? Bueno, Diana, vamos a esperar unos minutitos. Estamos conectando un cable. Sí, sí, no hay problema. ¿Ya? El cañón. Ya, ¿verdad? Hola, Diana. Hola, Una pregunta. ¿Cómo se conecta la reproducción social con el papel de la opresión de las mujeres en la manutención del capitalismo? ¿Cómo podemos conectarlo? Creo que es muy importante para nuestra tradición el poder conectar esto y creo que es una pregunta, ¿no? Sí, no, sí, es un tema muy importante y que se ha discutido mucho. Yo quisiera nada más aquí que hiciéramos una distinción que es muy importante, ¿no? Aquí la reproducción social, digamos, es ese concepto compuesto, porque Marx se refiere a la reproducción de la sociedad vista en conjunto. En cambio, nosotros también tenemos la noción, y él también, de hecho, lo va a llegar a hablar en el Capital, la idea de la reproducción como la reproducción de la especie. Aunque no está separado, pero sí hay que aquí tener un poco de cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema entonces es que, digamos, ¿de qué manera nosotros podríamos pensar el lugar que tienen las mujeres o que hemos tenido las mujeres en el proceso de reproducción social visto así en general? Pues sería históricamente situado, o sea, tendría determinaciones y especificidades según el caso, ¿no? Entonces, digamos, en este complejo debate en torno a la posibilidad de emparentar la dominación masculina, le hace a veces patriarcado. A mí el concepto de patriarcado me parece que hay que debatirlo mucho. Es una categoría que a mí y a muchas feministas no termina de convencer porque no es explicable como sí podemos explicar el capitalismo, ¿no? Entonces, pero la dominación masculina y cómo emparenta con el capitalismo y la forma específica en la que el capitalismo crea un modo de reproducción social es un tema que es de particular relevancia, ¿no? Porque finalmente, digamos,
las mujeres, desde esta perspectiva general, no somos las únicas responsables de reproducir la sociedad, ¿sí? Sí que en nuestros cuerpos tiene lugar la reproducción de la especie, pero son dos cosas diferentes. Ahora, en el capitalismo, dice Marx algo muy importante que a veces también ha creado un debate entre las marxistas feministas y las feministas no marxistas. Y es que Marx en el Capital insiste en algo muy importante para él, que el trabajo de las mujeres o que se ha delegado mayoritariamente en las mujeres, que es lo que hoy llamamos el trabajo de cuidados, el trabajo de los bebés, el trabajo de los ancianos, de los enfermos, el trabajo de cuidados, el trabajo de la alimentación, todo esto, para Marx no produce valor, ¿sí? Para Marx, la producción de valor, porque quisiera insistir en esto aquí en defensa de Marx, porque yo me sumo a este argumento, porque cuando estamos hablando aquí de valor, estamos hablando de valor económico, no de valor subjetivo. Estamos hablando del valor que económicamente va a ser funcional. Entonces, lo que produce valor para Marx es la transformación de la materia en un entramado, ¿sí?, de un esquema de reproducción social específico. Entonces, en el capitalismo, como también en formas de asociación no capitalistas, lo que permitiría producir valor es eso, transformar un objeto, crear un objeto y tener la posibilidad de establecer una media social de eso, ¿no? Ahora, en el Capital, entonces dice Marx, por lo tanto, lo que sucede en el hogar del obrero no produce valor. Pero eso no significa para Marx, y aquí lo digo en defensa del argumento de Marx, eso no significa, por supuesto, que para que el obrero o la obrera vaya al otro día a trabajar, no requiera todo lo que sucede dentro de su hogar. Por el contrario, eso Marx lo reconoce. Pero lo que Marx le agrega, que sería muy importante de tener en cuenta para el feminismo contemporáneo, tiene que ver con lo siguiente, que el nivel medio de vida del obrero es variable, es históricamente cambiable. ¿Y qué quiere decir esto? Que no es lo mismo lo que necesita una familia de obreros del siglo XIX en Inglaterra para ir a la fábrica, ¿sí? ¿Qué pueden necesitar? Si son una familia muy depauperada, muy empobrecida, a lo mejor el salario del obrero que sale o de la obrera que sale, porque también salían entonces mujeres a trabajar asalariadas, de lo que sale solo les alcanza para comer más o menos, para vestirse más o menos y para más o menos pagar una vivienda, ¿no? Más o menos. Pero el nivel medio del obrero, de una familia inglesa trabajadora hoy día, ¿sí? El nivel medio de vida les alcanza para pagar una renta más o menos, para vestirse, pero también les alcanza para cosas que desde otros horizontes geográficos nos parecen suntuarias. Es decir, para pagar celular, para pagar internet, para pagar. Ese es el nivel medio de vida de los obreros. ¿Y qué tiene que ver con el tema de la mujer y de las mujeres y del trabajo doméstico? ¿Qué tiene que ver con eso? Que para Marx, el nivel medio de vida del obrero se constituye por eso que en un periodo histórico es necesario para que un trabajador se reproduzca y por todo lo que sucede también en el ámbito del hogar o doméstico que permite que ese nivel medio de vida exista. Sin eso, evidentemente, no hay trabajador que vaya a trabajar, ¿sí? Pero entonces eso es cambiable. Por eso eso también nos puede ayudar a pensar cómo el lugar de las mujeres en el trabajo doméstico se ha modificado, pero no por eso se ha emancipado, ¿sí? Porque entonces las mujeres, esto que decimos hoy, cumplimos doble jornada de trabajo. Entonces vamos a trabajar hacia afuera para obtener un salario, pero seguimos trabajando adentro, porque las condiciones del nivel medio de vida del trabajo, del trabajo contemporáneo, implica esa logística, tanto para adentro como para afuera, que replica la dominación masculina en ese ejercicio, ¿no? Entonces, es un tema súper complicado, es un tema muy interesante, pero yo le pondría como aquí el acento a la idea de que la reproducción social es ese fenómeno colectivo históricamente determinado y la reproducción vital está digamos, en otra,
como diría, como en otro plano del análisis, aunque lo interesante es tratar de articularlos, ¿no? Entonces, porque hay cosas que suceden en el ámbito del trabajo doméstico que son inconmensurables, que no se pueden medir, literalmente. O sea, no hay una medida media del cariño que una madre da a un hijo. No hay medida media de eso. No se puede medir, pero sí puedes medir el tiempo de trabajo que una mujer, fíjense, sí puedes medir, eso se hace. Sí se puede medir el tiempo de trabajo que más o menos se lleva el sostenimiento de la limpieza de un hogar. Eso sí se puede medir, ¿no? Pero entonces hay algo del ámbito de la reproducción y de lo que llamamos el trabajo de cuidados hoy por hoy que es inconmensurable. Y afortunadamente es inconmensurable porque eso también lo hace poco proclive o difícilmente asible para la dinámica del valor, para la dinámica del capitalismo, ¿no? O sea, hay algo ahí que siempre se le escapa. Entonces, bueno, no sé si contesté a la pregunta, si nada más puse ahí más temas y mis propias debates al respecto. Sí, pues creo que sí queda bastante claro, Diana. Muchas gracias. Déjame ver si podemos hacer que se escuche bien desde acá, para que no se les... ¿Qué vas a componer eso? Perdón, Diana, estábamos haciendo aquí un ajuste en el sonido. Hay 2 participaciones más. Sí, adelante, gracias. Buenos días, buenas tardes, no sé. Por lo que dices, en el último periodo la investigación cualitativa ha retomado todas las experiencias de la antropología y temas que aparentemente no se podían medir, como dices tú, por ejemplo, el amor, la felicidad, ya se empiezan a estudiar y obviamente yo creo que ya podremos tener en un futuro próximo más elementos para determinar parte de esa reproducción vital que dices, ¿no? Supongo, pues, no sé qué información tengas sobre eso. No, que seguro. A mí además en últimos tiempos me interesa un montón la sociología de los afectos y las emociones, me parece fascinante. Y para la política me parece central también hoy día. Sin embargo, aquí la cosa sería más bien que esa dimensión de los afectos, esa dimensión de las emociones, todo eso, digamos, en términos de cómo funciona porque lo que el capitalismo necesita siempre es esa famosa expresión, ¿no? Tiempo es dinero. O sea, el capitalismo requiere determinar el valor, requiere que haya precisión. Por eso, incluso el desarrollo que se dio durante el siglo XX de la mayor racionalización de los procesos productivos, o sea, el taylorismo, el fordismo, todo esto como procesos para medir súper bien el trabajo, así como que el trabajador no pierda ni un minuto y que cada minuto que esté ahí sea perfectamente aprovechable, porque el tiempo y su racionalización implica la posibilidad de cuantificar muy bien el valor. Y entonces eso se traduce en términos económicos en ganancia. Pero lo que sucede en esta otra dimensión de los afectos, ¿no? De todo esto, afortunadamente, y que demostraría que hay algo más que la lógica del valor en la vida humana, todo esto es que es difícilmente mesurable. Sí nos pueden proyectar, sí pueden hacer mercadotecnia de nuestros anhelos, sí pueden hacer mercadotecnia de eso y sí pueden calcularlo como posibilidades, ¿no? Entonces saben qué vendernos, en qué momento, cómo proyectar nuestros deseos, si queremos ser tal cosa. El fetiche mercantil, dice Marx, ¿no? Entonces, eso sí lo pueden proyectar y para la mercadotecnia es fundamental. Pero con todo y eso, hay una dimensión de esto que cualitativamente se puede, afortunadamente, como decías, cualitativamente hoy se debate muchísimo su relevancia en muchos ámbitos de la socialidad contemporánea, pero que sí están todavía y seguirán estando seguramente, porque somos anticapitalistas y creemos que el capitalismo se puede acabar. Entonces, estarán siempre en esa dimensión de la reproducción vital o del valor de uso y que el capitalismo no puede cuantificar, ¿no? Entonces, puede encontrarle, ¿no? Una vuelta de tuerca para intentar vendernos ahí donde una madre
quiere a un niño, entonces le van a vender supuestamente el mejor objeto para cargar a su hijo, le van a vender la mejor cuna, le van a vender los juguetes más bonitos, pero de todas maneras lo que no se puede medir es la cantidad de eso, ¿no? Entonces, eso también a mí me parece que es interesantísimo, pero también creo que está la base de la explicación de por qué Marx cree que el proceso de reproducción vital, ¿sí? Es algo que no necesariamente produce valor en términos económicos, ¿no? Ok, gracias, Diana. Vamos a escuchar la participación de Heather y luego otras dos más que hay acá. Adelante, Heather, te escuchamos. Hola, perdón, tratando de poner el micrófono. Bueno, yo quiero primero agradecer mucho a Diana por su presentación. A mí me pareció magnífica, realmente, porque inicia desde lo básico y ataca el problema desde lo básico en términos de la sociedad a partir de la producción y el consumo, como ella perfectamente ha señalado, sin meterse inmediatamente y en primer lugar a si el trabajo doméstico tiene valor, ¿no? O sea, porque eso fue como una parte muy desagradable de los inicios de nuestros debates en la cuarta y en la izquierda en general, porque se adopta con esa forma equivocada, a mi juicio, ¿no? De acercarnos al problema de reproducción social, se adopta valga el uso de la palabra, el valor moral, ¿no? Del valor económico, ¿no? Porque se plantea que lo único que importa es el valor de cambio, ¿no? Y no importa ninguna otra cosa. Y creo que has mostrado súper bien, excelentemente bien, porque eso es el caso de la sociedad capitalista, no de todas las sociedades humanas. Y creo que nosotros hemos experimentado en masa, pero en masa, una situación en la que a pesar del capitalismo, a pesar de todo, lo que sí se puso en primer término para todos durante la pandemia ha sido la importancia de otros tipos de actividades, ¿no? Que no producen valor en el sentido capitalista, económica. Sí tienen valor económico, pero valores de uso, ¿no? Entonces, eso me parece sumamente importante porque se ha despreciado de manera terrible todo el planteamiento de las feministas durante los últimos 50 años, diría, de parte de muchos marxistas diciendo eso no importa, eso que hacen las mujeres no importa. Y no importa, y luego, peor tantito, dicen, no importa para el capitalismo, lo cual es peor, ridículo, ¿no? Pero esto fue cuestionado muy claramente en la pandemia por millones de personas, ¿no? Entonces, creo que ese cuestionamiento y situarnos en un mundo donde tratamos de entender por qué sí vale la pena ver a Marx para este problema, me parece excelente y te agradezco mucho realmente, ¿no? Luego, han dicho, bueno, lo otro, para no extenderme mucho, lo otro es esta idea de que el nivel medio del obrero es históricamente determinado, ¿no? El nivel de vida medio del obrero es históricamente determinado, se relaciona muy de cerca con otro aspecto, porque no es que el capital de repente determina
el capital determina ese nivel medio. No, ese es un resultado de la lucha de clases, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con una cuestión dinámica en la sociedad en la que la manera en que es reproducida la clase obrera es históricamente determinado también. Es decir, lo que se requiere para que un trabajador o una trabajadora salga a trabajar al otro día es resultado de esa lucha, ¿no? No es solo subjetivo, sino también es objetivo en el terreno de la lucha de clases. Y eso es lo que significa que, por ejemplo, cosas como la educación, cosas como la salud, sean más o menos asumidas por el Estado. Claro. Eso es resultado no solo de la lucha de los trabajadores exigiendo educación, la lucha de los trabajadores o de la población exigiendo salud, sino también de las necesidades de los capitalistas, ¿no? De tener determinado tipo de obrero, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo, no solo el nivel medio del obrero del siglo XIX, sino también el nivel medio de la capacidad del obrero o de la obrera en el siglo XXI, ¿no? Entonces, no es el mismo obrero que requiere el capital hoy. Y por lo mismo, y son cosas sumamente complicadas, ¿no? En las que para reproducir al sistema en su conjunto, hay que reproducir un determinado tipo de obrero y un determinado tipo de consumidor o consumidoras, ¿no? Porque tienen que poder realizar el valor de sus mercancías. Entonces, para ello tienes que tener un determinado tipo de consumo en la sociedad. Entonces, esto tiene que ver con, bueno, después, por poner un ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, el capital requiere en los países desarrollados, requiere de obreros educados. Es una demanda de las tropas y de las familias que sobreviven la guerra, tener educación, pero porque lo ven como forma de superarse, de forma de mejorar su nivel de vida. Perdón. Pero también el capital requiere otro tipo de obreros, ¿no? Entonces, los programas de educación y la creación o la ampliación del llamado estado de bienestar, ¿no? En los países capitalistas desarrollados, empiezan a socializar una serie de tareas que eran exclusivamente llevadas a cabo, o casi exclusivamente llevadas a cabo, por las familias. Ya no sirve eso, ya no les sirve ni al capital ni a los obreros. Y hay una lucha, no es fácil, no es claro que estos son los objetivos, pero sí es el resultado es que se socializan partes de la educación, partes de los cuidados de salud, y se retiran esas necesidades de las manos de las mujeres, ¿no? Y al mismo tiempo hay, hay contratendencias donde pues hay insuficientes empleos, entonces mandan a las mujeres de regreso a sus casas, etcétera, y hay una serie de luchas ahí en los años 40, 50 y 60 que hacen estallido en los años 60 en los movimientos masivos de mujeres. Pero esto ahora, con el neoliberalismo, cambia, porque acentúan, tienen una visión diferente de cómo avanza la acumulación del capital y creen que hay que privatizar todo. Y por lo mismo, o sea, que ya estos avances
de la educación pública, la salud pública, etcétera, hay que regresarlos a su lugar de origen y privatizar los servicios más, más socializados en los años 50 y 60, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la ideología, la forma en que las mujeres son vistas y la carga de trabajo dentro del hogar para mujeres obreras y no obreras, ¿no? Las mujeres que trabajan fuera del hogar o no, pero se retorna a, al seno familiar este tipo de responsabilidades, ¿no? Entonces, la reproducción social en términos más específicamente relacionado con mujeres y con la creación de una nueva generación o cada vez sucesivamente nuevas generaciones de obreros y obreras y trabajadores, porque no solo obreros, ¿no? Sino también trabajadores de servicios, se debate o se debata entre la privatización y al hacerlo público y por lo tanto el cargarlo en las manos de la familia, y es conveniente, y yo estoy muy de acuerdo contigo, a mí no me gusta el término patriarcado como tal, y siempre hablo de capitalismo patriarcal, ¿no? Porque es o racista, ¿no? O etnicista o lo que quiera de acuerdo al caso, ¿no? Pero la opresión de las mujeres y la dominación masculina es perfecto para justificar este movimiento que se requiere para que el capitalismo se reproduzca, ¿no? Entonces, bueno, básicamente quería decir eso. A mí me parece muy, muy útil tu presentación. Muchas gracias, Diana. Gracias, Heather. Bueno, vamos a escuchar las otras dos participaciones. Dionisio y luego la compañera. Oli, soy Dionisio. Y tenía como una pregunta más bien, porque me quedé como con la intriga, ¿no? O sea, sobre lo de que estaba diciendo que al final en el capitalismo los productos de la producción no son un fin en sí mismo, ¿no? Sino son un medio para tener valor y pues para vender en el mercado, ¿no? Y poder retornar el capital invertido en pues más capital, ¿no? Y tengo la duda de cómo se logra como escapar esa lógica, ¿no? O sea, porque obviamente, pues las ideas pues se construyen por cuestiones objetivas, ¿no? Entonces no es suficiente con pues vamos a dejar de ver los productos como mercancías, ¿no? Y me pregunto si justo la toma de los medios de producción por parte de los trabajadores, ¿no? Y acabar con la clase capitalista, eso lo resuelve porque puedo pensar como lo puedo pensar en un mercado así como en un mundo socialista, ¿no? Con cooperativas que también están como compitiendo entre sí, ¿no? Y de que tienen productos, ¿no? Y que la empresa busca adquirir una plusvalía de ellos, ¿no? O sea, como busca adquirir este valor agregado a ellos, ¿no? O sea, como si la toma de poder de los trabajadores resuelve el asunto de ver los productos como mercancías o cuál es la solución a eso, pues. No, pues es Ok. la pregunta, esta última es la pregunta del millón, pero, pero bueno, lo otro solo puedo responder de la siguiente manera. Yo creo que la clave crítica, o sea, que la clave la clave crítica de Marx está en entenderlo como contradictorio, como ambiguo, siempre. O sea, como tú decías, digamos, cómo entender que un objeto, además de ser lo que es portador de valor, ¿no? Y entonces yo creo que el asunto está en enfatizar en la idea de que es las dos cosas. O sea, cuando en el mundo actual nos venden celulares, ¿sí? Nos venden celulares
que evidentemente desde que están diseñados tienen obsolescencia programada, porque lo que pretenden es que los usemos un rato y luego los desechemos para que compremos otros, ¿no? Entonces, esto supone la idea de que desde que los diseñan, los están pensando como portadores de valor, ¿no? Y que van a participar y van a permitir esa ciclicidad del valor y del capital, por lo tanto, reproduciéndose. Entonces, eso está ahí ya desde que lo imaginaron, pero no podrían vendernos esos celulares de todas maneras si no sirvieran para comunicarnos. O sea, a pesar de que nos los vendan con precios exorbitantes, de que haya ganancias extra así enormes, si esos objetos no cumplieran la función de ser valores de uso, esto quiere decir de satisfacer una necesidad humana, tampoco podrían vendérnoslos. Entonces, eso les pasa a muchos productores de mercancías en el capitalismo. Producen y diseñan muchas cosas que luego no tienen realmente éxito en el mercado, ¿no? Porque no lograron fijarse como valores de uso. Y entonces esto me gustaría enfatizarlo porque eso supone la idea de que esto que Marx dice en El Capital, de que entonces están siempre en choque, siempre están en colisión. La aspiración del valor es ser puro valor, dice Marx, ¿no? La aspiración de la lógica del capital es que solo fuera valor, pero eso es imposible, ni siquiera en el capital financiero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí incluso es la expresión, la manifestación de lo que sigue sucediendo en el ámbito más digamos, material de la producción y de la creación de mercancías o de objetos, ¿no? De valores de uso. Entonces, yo diría, ¿cuál es la salida? La salida aquí sí creo que hay que pensar, a mí me parece que hay que pensar un poco como a la Marx, ¿no? O sea, la salida no está por fuera de la dinámica de la contradicción, está dentro de la contradicción, ¿no? O sea, la salida a eso no viene de un ámbito puro en donde el capitalismo no entró, ¿no? Que además díganme cuál, sino que está en la contradicción misma. Y está en, porque es como cuando Marx dice, está en es en las condiciones de objetivas, reales, históricas, donde está la posibilidad de destruir el capitalismo. Es ahí, no es en otro lugar, ¿no? Nuestro imaginario utópico de para dónde después nos dirigimos, ese ya es otro rollo, pero el punto es que la atención está ahí. Entonces, digamos, si logro dilucidar una respuesta, la respuesta sería, ¿dónde está la salida? Ahí mismo donde está la dominación, ¿no? Y esto súmenle el factor de la lucha de clases, como decía Heather, ¿no? O sea, esto súmale el hecho de que la realidad es ambigua, es capitalista y al mismo tiempo no es capitalista, ¿no? Contradictoriamente, por más que además se nos presente súper fetichizada, pero está el factor también de la ambigüedad de la lucha de clases que se está ejerciendo también todo el tiempo ahí. Entonces, yo, por lo tanto, no respondí nada, solo dije que, que yo creo que habría que mirarlo así y lo demás, pues es una construcción, como todos sabemos, de orden colectivo y de orden político, y ahí es donde está el problema, ¿no? Gracias. De nada. Adelante, compañera. Yo también es una... Hola, ¿cómo va? Hola. Gracias por el espacio. Una pregunta también, que está vinculada a algunas cosas que ya se dijeron, pero se podría profundizar un poco más, porque me parece muy interesante cómo en esta comprensión de la reproducción social y llevar al capitalismo de la reproducción ampliada del valor, en definitiva, permite ver en esta lógica de una reproducción infinita, que parecería como posible ser infinita, justamente los límites del capitalismo ahí, ¿no? O sea, cómo algo infinito está sostenido, por un lado, sobre recursos materiales naturales que se necesitan para reproducir esos valores de uso, que si bien el capital importa como valor de cambio, tiene un sustrato material, ¿no? Y por otro lado, la sobreproducción, o sea, qué hacer con ese excedente que se produce cuando ya no hay mercado para su absorción, digamos, ¿no? Y entonces ahí como el capitalismo históricamente se ha ido también acomodando, ¿no? Con la expansión hacia el nuevo mercado, bueno, la expansión imperialista, como conocemos, y cómo hasta la actualidad se sigue reconfigurando, ¿no? Y por ejemplo, si uno piensa en la transición energética que se propone desde los polos imperialistas, como el cambio a el problema de la falta de hidrocarburos, y cómo eso vuelve a recaer sobre explotación sobre nuestros territorios, particularmente América Latina, ¿no? Y cómo eso configura, o sea, como un problema que el capitalismo tiene constantemente, que se va reconfigurando y que va reconfigurando también las
las dinámicas sociales. Entonces me parece interesante como profundizar en eso y cómo también en esta reproducción social, cómo se expresa entonces también la heterogeneidad del sistema mundial capitalista, ¿no? Y entonces cómo en regiones que justamente son las productoras de esa materia prima que habilita esa reproducción y en otras que principalmente son las acumuladoras del valor, y cómo eso se sigue reproduciendo hasta la actualidad como un problema muy central, y ahí aparece otra cosa que tiene que ver también con la explotación de las clases trabajadoras en estas regiones, que si bien hay una tendencia constante del capital a aumentar la tasa de explotación, porque justamente la caída de la tasa de valor, en otros problemas, pero en cómo se expresa particularmente también en estas regiones por el lugar que ocupan en ese mercado mundial, y cómo ese lugar que ocupa, y cuando traías lo del consumidor y productor, también me parecía como no solo consumimos y producimos mercancías, sino como la fuerza de trabajo también es una mercancía que se consume y se produce, y esto que plantea Marx en esa contradicción de, bueno, el capital tiene que consumir al trabajador como para producir su mercancía, pero al mismo tiempo tiene que producir esa fuerza de trabajo y por ende tampoco lo puede explotar hacia el máximo, ¿no? Y cómo eso también cambia en sociedades donde la economía es principalmente exportadora, entonces tampoco importa tanto el consumo obrero. Bueno, nada, me traía como todo el esquema, como todas estas problemáticas que también son muy actuales, y nada, eso, profundizar por ahí, no sé. Pues no sé, digamos, tocaste un montón de puntos y creo que tú los tienes clarísimos, ¿no? O sea, digamos, claro, en esta exposición que yo les hice, que es súper, súper general, ¿no? Y como retrotrayéndola a la consideración más básica, pero tú has señalado un montón de problemas que se suceden ya a partir de esto en términos del análisis del desarrollo del capitalismo. Por supuesto, digamos, esta idea de los recursos infinitos, como decías, o no. Bueno, lo interesante ahora, por ejemplo, algunos estudios que hablan de las posibilidades o no que tiene el capitalismo de seguir haciendo explotación de los recursos naturales, pues es bastante desalentadora, ¿no? Porque en realidad hay un mundo literalmente por explotar en el ámbito, en el mar, en los océanos. Entonces, digamos, ahí donde aparentemente los recursos son finitos o pareciera que entonces eso implicaría esta vieja idea de la decadencia intrínseca al capital a partir de la escasez de recursos, pues no se sostiene. O suceden cosas como el fracking, ¿no? Entonces, lo que viene es una revolución tecnológica que lo que permite entonces es desembocar por otro lado. Entonces, pues sí, ese es un problema. Luego también esto que tú también decías que ya nos permite ver la localización y la especificidad de la manera en la que el capitalismo asienta en términos de el tipo de explotación de la fuerza de trabajo que va a ser regionalmente y también el tipo de acumulación que va a generar. Y claro, acá habría pues muchos problemas muy actuales en relación a esto, ¿no? Hasta qué punto finalmente en qué medida pensar esto, tú decías algo que apuntaba finalmente a la idea de la crisis, ¿no? En qué medida volver sobre el tema de la manera en que Marx entiende las crisis como procesos de superproducción sería fundamental para volver, ¿no? A poner en circulación un análisis crítico de las mismas. Que además tendría que tener este análisis más amplio y de orden también general. Entonces, bueno, tú pusiste un montón de temas ahí y que claro, también para nuestras regiones y para nuestros países, en términos de la superexplotación del trabajo y del mercado mundial, de la manera en la que tiene lugar este metabolismo y su especificidad. O sea, en síntesis, no estoy diciendo nada de lo que tú no hayas dicho, sino claro, es colocar los puntos sobre las IES de aquello que nos permite ya tener una perspectiva histórica determinada de esto que es un plano generalísimo, ¿no? Entonces sí, hay un montón de problemas. A mí me parecería centralísimo volver sobre el eje de la crisis, porque creo que es un elemento articulador de varios de estos asuntos, ¿no? Ok. Bueno, pues preguntaría si hay alguna otra duda, pregunta o comentario para los que estamos acá presencial o los que están virtual, si pueden levantar su manita.
Creo que... Ok. Bueno, pues tenemos dos cosas más. Héctor y luego Tania. No, una petición, Diana, que si puedes ahondar un poco más sobre el proceso sobre la economía, el trabajo de los cuidados y su lugar en la reproducción de la sociedad. Nada más. Sí, yo pensaría, ahorita también cuando hablaba Heather, pensaba en algo que no había señalado y que a mí también me parece muy importante para esto, pero ahorita esta pregunta me lo permite. Yo creo que hay un argumento en Marx que se puede utilizar muy bien para justo eso que marcaba Heather del debate que se tuvo hace tanto tiempo y que hoy cobra actualidad, y que es insistir en que, claro, el trabajo de cuidados es trabajo, ¿no? O sea, esa insistencia que permitiría entonces y no caer en el error de invisibilizar lo que sucede con el trabajo doméstico, ¿no? Y el trabajo de cuidados. Y Marx da un argumento que a mí me parece importantísimo, que es cuando él ataca la manera en la que la economía liberal entiende el trabajo, ¿no? Entonces él dice, la economía liberal entiende el trabajo solo como trabajo lucrativo, es decir, solo como el trabajo remunerado por un salario, por ejemplo. Entonces, el trabajo es eso, es decir, tú entras, checas, ¿no? Y las horas que estás ahí, sales, eso es trabajo. Lo que pasa por fuera, eso es otra cosa. Y Marx, cuando entonces dice, el trabajo no es solo el trabajo lucrativo, y expande el concepto, ¿no? Expande el concepto y dice, el trabajo es toda actividad humana transformadora, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante para esta pregunta, porque eso permitiría ahí mirar el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico sin meterlo, como también señalaba Heather, en la dinámica propia de la lógica del valor capitalista, ¿no? Entonces, eso sí, o sea, todo el resguardo, todo lo que sucede al interior de un hogar para, para permitir que tenga lugar la vida más cotidiana, todo eso es trabajo. Y claro, decirlo con esa fuerza a mí me parece que sigue teniendo ese talante crítico, porque permite insistir en que no es natural, o sea, ni nos es natural a las mujeres de pronto saber cocinar ni limpiar, ¿no? No es natural, es social siempre. Y por otra parte, permite también verlo en su dinámica, en su dimensión creativa, ¿no? O sea, toda la actividad humana tiene una dimensión altamente creadora que dignifica la existencia, ¿sí? Y eso me parece que que se puede rescatar del concepto de trabajo de Marx. Entonces, yo pensaría que un abordaje posible sería ese, ¿no? Entonces, es decir, el trabajo cuidados y el trabajo doméstico es un trabajo en tanto que es actividad que implica, como dice Marx en el Capital, desgaste de músculo, de cuerpo, de cerebro, de talento, o sea, todo eso se está jugando ahí. Entonces, es actividad y es creadora y es creativa también. Entonces, dignificar esa idea del trabajo y separarlo de la idea del trabajo lucrativo, que me parece también muy importante para aquel viejo debate también, pero reactualizado, sobre si aquello a lo que aspiramos las feministas es entonces a salariar el trabajo que pasa en el trabajo de cuidados, o sea, ahora asignarle un salario. Entonces yo creo que para mí esa no es ni de lejos la salida, ¿no? Entonces, sino más bien una que nos permita ver de manera crítica esa actividad y reivindicarla y dignificarla en términos del debate, ¿no? Ok, gracias, Diana. Dani. Bueno, pues solo darte las gracias, Diana, por haber estado acá con nosotras. Creo que podríamos pensar en unas próximas charlas contigo para más temas y debates. Y bueno, ojalá que que lo podamos hacer de manera presencial, ¿no? Gracias otra vez. No, gracias y de veras, mis más sinceras disculpas por no haber ido, pero tenía muchas ganas de ir con ustedes. No te preocupes, Diana, seguro nos seguiremos encontrando y pues muchas gracias. Creo que... Gracias, compañeros. Nos vemos, espero nos encontremos pronto. Será muy rico verles. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, chao. Bye a todos. Que estés muy bien.
Bye, bye.